No es la venganza, no es la noche, pero es Batman. He's been beating the tar out of muggers and dope peddlers out there the last few weeks. And now he's even attacking our brave police. Nice car. This man is not a hero, he's a criminal. And his time in Gotham is up. 3 explosions in 2 weeks. Peculiar. There's something more going on here. This is a losing battle. 100 other monsters will show up to replace anyone you take down. He knows too much. He's an itch that needs to get scratched. The Kings don't run this court anymore. The Jester does. Bang! Look out! We could be looking at an all-out gang war on the streets of Gotham. Muchas gracias por acompañarme una vez más en estas críticas de series. Para los que siempre estáis ahí, miles de gracias. Y para los nuevos, espero que os guste de lo que vamos a hablar hoy. Que toca hablar de Batman Caped Crusader, Batman Cruzado Enmascarado, la esperadísima serie de nueva adaptación de Batman. ¿Y por qué tan esperada? Si tenemos miles de series y miles de películas y miles de contenido relacionado con DC y particularmente con Batman, ¿no? Os recuerdo que tenéis la crítica de Crisis en Tierras Infinitas, la tercera parte que cerraba este Tomorrowverse y que también había una referencia muy fuerte al Batman de la serie original de los 90. Y esta serie también es importante en ese aspecto porque quien está detrás de la creación, uno de ellos, es Bruce Timm. Y como muchos sabéis, fue uno de los creadores de la serie animada de los 90 que para mí sigue siendo la mejor adaptación de Batman y que tiene las mejores historias, la mejor película de Batman y que si por algún caso alguno de vosotros nunca ha visto nada de Batman, creo que lo mejor que podéis hacer es poneros La Máscara del Fantasma, que también tenéis review en el canal. Creo sinceramente que es la mejor película de Batman de la historia, incluyendo los live action, y todo ese universo animado que incluía pues Batman, Superman, la Liga de la Justicia, Batman Beyond y otras muchas. Y este proyecto de Caped Crusader, Bruce Timm está detrás y también está Matt Reeves, que es el que ha puesto la dirección en la última película de live action de Batman por el momento, la de Batman con Robert Pattinson. También tenéis review en el canal. A mí me gustó bastante, me pareció un noir muy detectivesca, que era algo que faltaba en el personaje, en las adaptaciones live action, pero sí que es cierto que la trama se hacía un poco pesada, un poco tediosa, teniendo en cuenta que la banda sonora es brutal, la fotografía es brutal, las actuaciones también, y a mí la película me gustó bastante. Entonces tenemos dos grandes nombres conocedores del mundo de Batman que se unen para hacer una nueva serie, pero que originalmente estaba pensada como un subproducto de la serie original y del universo original del universo animado de DC. Como por ejemplo ha pasado con la de X-Men 97, que sabéis que es una especie de nueva serie, pero también es una continuación de las series clásicas de los X-Men de los 90. Tenéis review de la primera temporada en el canal, que yo creo que es de lo mejor que ha parido la animación este año. Pero al final Warner Bros. Decidió no hacer una continuación del universo animado de DC, que además ya se había cerrado en incontables ocasiones, tanto en la Liga de la Justicia como en Batman Beyond. Hay un epílogo de la Liga de la Justicia que cuenta una historia de Batman Beyond que es preciosa. Y al final es una historia propia, aunque sí que tiene elementos claros de Bruce Timm y de la serie clásica de los 90, pero intenta ser su propia cosa. Entonces aquí entra un conflicto, porque obviamente los que amamos la serie de los 90 intentamos buscar las mismas cosas y cuando no las encontramos, pues o nos frustramos o nos molesta, pero a mí en particular me ha gustado no encontrarlas y encontrarme otras cosas. La crítica va a ir con spoilers porque la serie ya se ha estrenado hace un mes o algo así, bastante tiempo, está en Amazon Prime, ¿vale? Así que si no lo habéis visto aún, os recomiendo que le echéis un ojo y después volváis a esta review porque voy a entrar en detalles de cada uno de los episodios y de las diferencias y las cosas que me han gustado respecto, por ejemplo, a la serie original de los 90. Los diseños de los personajes y del mundo están claramente inspirados por los clásicos de Bruce Timm y Bruce Timm está detrás. Y se nota, pero me gusta que se hagan diferentes reinterpretaciones de algunos personajes, como por ejemplo pues el traje de Bruce, ¿no?, de Batman, recuerda más a la primera aparición de Batman en los cómics, o algunos cambios bastante significativos a personajes clásicos como son el del comisario Gordon, el de Bárbara Gordon, que ahora ambos son afroamericanos, que seguimos un poco a la base de lo que vimos en la película de Batman, con ese Gordon interpretado muy bien por Jeffrey Wright, o cambios de sexo en algunos personajes, como por ejemplo haber sido bastante controvertido el caso de que el pingüino ya no es el pingüino, es la pingüina, que decía Bruce Timm en entrevistas que a Batman le faltan villanos femeninos. Creo que no, creo que tenemos bastantes villanos femeninos muy interesantes, como Catwoman, como Harley,
como Poison Ivy, como Talia, como el Fantasma. O sea, sinceramente sí que creo que hay personajes muy potentes. Y entonces coger un personaje clásico y cambiar el sexo me parece una excusa un poco barata, que no quita que la reinterpretación del personaje en esta serie me ha parecido bastante original y me ha gustado. Y de nuevo, sinceramente, el sexo no afecta tanto al personaje. Da igual en el caso de la pingüina que sea hombre o mujer, porque lo que representa y el poder que tiene, el control que tiene, sí que se ve bien representado, aunque creo que es un fallo que le hayan cambiado el sexo, no solo por el hecho de que me parece un poco fácil, sino por el hecho de que ahora se va a estrenar la serie del Pingüino, que forma parte del universo de Batman, y joder, era una buena forma de promocionar, ¿no?, también la serie del Pingüino, que ambos fueran hombres, pero bueno, eso es una cosa aparte. Y de nuevo, de cara a la animación, aunque el estilo de dibujo es de Bruce Timm absolutamente, sí que es cierto que la animación a veces me chirría. En algunos momentos de acción sí que la veo bastante fluida, pero en otros momentos me parece que es como de nuevo animación flash, que es el mismo problema que he tenido viendo el Tomorrowverse. La animación, el estilo, el dibujo es diferente en el Tomorrowverse, pero este estilo de animación nuevo que está trabajando Warner y demás, sí que a veces me parece un poco estático, teniendo en cuenta que estamos en el 2024 y que hay otras series, como de nuevo X-Men 97, la fluidez de las animaciones eran espectaculares, y creo que aquí podrían haber soltado un poco más de pasta, teniendo en cuenta de que estamos hablando de una serie super noir, súper detectivesca, haciendo honor tanto a Bruce Timm como a Matt Reeves, y que no necesita de grandes secuencias de acción, pero aún así me parece que la fluidez en algunos momentos se pierde. Que por cierto, ahora que estoy hablando del tema noir, es una serie, como digo, súper detectivesca y ocurre en los años 30 o 40, muy bien, todo genial, pero sí que es cierto que a mí ese elemento noir que tenía la serie original no se repite aquí y está mejor trabajado allí. Es inevitable comparar los magníficos títulos de créditos de la serie original, y aunque estos están bien y la música están bien, se notan un poco estáticos. Incluso con los title cards de la serie original, en el que parecía que estabas viendo un serial de los años 30 y que en parte homenajeaba, ¿no?, cómo nacieron todas estas historias también a través de la radio y todo eso. Y en la serie original también cómo se trabajaba todo el tema del Dark Deco, que sabéis que dibujaban sobre papel negro y por eso la serie tenía todo ese aspecto. A mí me parece una obra maestra y la banda sonora era una preciosidad, pero sí que quiero recalcar que en esta serie, aunque no tenemos algunos de esos elementos, lo que digo es, están presentes, pero se ven un poco más forzados, o no, por lo menos yo no los siento tanto como en la serie original, y no hablo del factor nostálgico. Sí que creo que la banda sonora de esta serie es una absoluta gozada. Me gustó muchísimo, estoy escuchando ahora en mi Spotify por mi cuenta algunos de los temas, y realmente es un gran trabajo porque te mete de lleno en esos años, pero después han creado grandes temas para personajes particulares, como por ejemplo el personaje de Firebug, que es este tío que es un pirómano y que no es exactamente Firefly, que es otro personaje de la serie clásica y de los cómics y demás. Su tema es realmente escalofriante y la serie trabaja muy bien tanto el rollo noir detectivesco como el terror. No es algo nuevo. De nuevo, en la serie original teníamos esos mismos elementos. En el capítulo, por ejemplo, el doble capítulo de Dos Caras, los de Cara de Barro, o por ejemplo un capítulo que había un hombre que tenía como un traje invisible, See No Evil. Ese capítulo siempre me da un mal rollo que te cagas de la serie original. Y aquí en esta serie sí que también tenemos esos elementos y se agradecen porque se nota que Bruce Timm está ahí. Y se agradecen porque se nota que Bruce Timm está ahí metiendo presión. Y creo que le dan otro giro porque a la hora de cuando se creó la serie original no podía ser tan explícita y violenta. Y aquí en esta serie sí que la violencia es mucho más palpable, tanto visual como narrativa, y es una serie que pretende ser más adulta, teniendo en cuenta que la original, aunque estaba enfocada a un público infantil, sigue siendo extremadamente adulta, pero aquí la verdad es que hay terror y violencia bastante gráfica. Y trabaja muy bien la serie todos los elementos de misterio. Por ejemplo, el capítulo de Clayface, de Cara de Barro, a mí me pareció que estaba muy bien planteado, aparte de que hacía un gran homenaje a la historia del original, del Clayface original, que era Basil Karlo, mientras que en la serie de los 90 era Matt Hagen. Aquí mola porque hacen un homenaje a Basil Karlo, pero también recogen diferentes elementos de cosas que hemos visto en otros Clayface, porque sabéis que en los cómics ha habido muchos Clayface, y ese capítulo, todo ese aura de misterio y relacionado con lo que estaba ocurriendo en los backstage, ¿no?, y demás de Hollywood, me gustó mucho. Otro de los elementos a nivel narrativo que me ha gustado mucho de la serie y que también trabajaba en la original es el tema de los silencios. Y no es una serie que necesite constantemente de ruidos, golpes, peleas, como otras series que tenemos, como puede ser X-Men 97
o Invencible, pero que es otro formato, estamos hablando de un tema superheroico. Y aquí en Batman, Caped Crusader, no es tanto un tema superheroico, sino de nuevo es una historia detectivesca. Entonces los silencios son realmente importantes y creo que se trabajan muy bien. Y me gusta que el personaje de Bruce Wayne, Batman, no hable mucho en la serie y que se centre casi todos los episodios más en personajes secundarios o en los villanos, pero sobre todo mucho en Barbara Gordon, en el comisario, en Montoya, en Harley Quinn, que hay una reinterpretación del personaje que a mí me gustó bastante, y que Batman sea más un espectador, aunque sea activo en la trama, como pasaba en incontables ocasiones en la serie original. Respecto al casting de voz, tenemos a Hamish Linklater como Bruce Wayne. Batman creo que hace una buena diferenciación entre Bruce y Batman. El tono de voz le cambia considerablemente cuando es uno u otro. De hecho, a veces, siendo Bruce, está hablando con alguien, de repente ya se mete en el coche y habla con Alfred y le cambia la voz a la de Batman. Creo que es un buen trabajo. En cuanto a su relación, ahora que hablo de Alfred, me chocó mucho y lo leí en comentarios en internet, la gente diciendo cómo es posible que este Batman se refiera a Alfred como Pennyworth, le hable por su apellido, ¿no? Se dirige a él por su apellido y no por su nombre, teniendo en cuenta que es su padre adoptivo y que Alfred es una figura muy importante para este Bruce. De nuevo, estamos viendo una nueva versión de este personaje, de Batman. Y me gusta que esa relación que tiene con Alfred es como más distante, intenta, yo creo, distanciarse de él para, por si ocurre algo, ¿no? Y porque al final ese monstruo que es Batman, que está dentro de él, le consume, y a medida que va avanzando la serie, sobre todo al final, pues termina llamándole Alfred. Entonces sí que hay una evolución de la relación de ellos dos que me gusta. Y en cuanto al diseño de Alfred, que mucha gente lo ha criticado porque es un Alfred como así gordo y tal, en los cómics originales Alfred también era un poco rechoncho, entonces ahora en los cómics más modernos siempre se le ha visto de una figura más delgada, también pues por la serie de los años 60, etc, etc. No me molesta, teniendo en cuenta que intenta hacer también un homenaje a esos cómics originales, pues me parece correcto. Y después tenemos otros muchos actores, obviamente, dando voces a diferentes personajes, pero quiero destacar a uno, y es Dietrich Bader, que pone la voz a Harvey Dent y que, lo siento mucho, pero creo que no me termina de convencer ni como Harvey, ni como Dos Caras, teniendo en cuenta que la voz original de Harvey, de Two-Face, en la serie original de los 90 era espectacular y me es muy difícil separarme de ella. Y aquí, por ejemplo, cuando pasa a ser Dos Caras, tiene una voz como más oscura, pero no noto esa dualidad de doble personalidad y creo que el personaje también no está muy bien trabajado en ese aspecto. Es más que nada pues un hombre que tiene comportamientos violentos y que, bueno, pues tiene la cara destrozada, algo que vimos, por ejemplo, en el personaje de Caballero Oscuro, de Harvey, de la película de Nolan, que aunque creo que no es exactamente igual que en los cómics y también perdía esa dualidad de doble personalidad, el trabajo de Aaron Eckhart era impecable y el trabajo del personaje por parte de Jonathan Nolan estaba muy bien. Sin embargo, aquí creo que el personaje no termina de convencerme y eso sí creo que es uno de los grandes problemas de esta serie y hablaré más adelante de por qué. Que por cierto, a Hamish Linklater también le hemos visto hace relativamente poco en una serie de Mike Flanagan, en la de Midnight Mass. Tenéis review también en el canal, me gustó bastante cómo trabajó en esa serie. Entonces, ya entrando directamente a los episodios, el primer episodio, el centrado en la pingüina, me gustó todo el tema de cómo se presenta ese Batman que sigue siendo una leyenda urbana en Gotham y cómo la presencia de la pingüina realmente está afectando a la policía y a los gothamitas y cómo ella además impone no solo a nivel físico, que es fuerte la hija de puta, sino que encima es bastante terrorífica cuando, por ejemplo, uno de sus hijos pues la caga y da un mensaje que no tenía que haber dado y le mete en una caja y le tira al fondo del mar y después vemos que hay muchas más cajas en el mar y que ha hecho esto muchas otras veces. Realmente se ve que es un personaje que no se anda con tonterías. Y, por ejemplo, comparando con la primera aparición del Pingüino en la serie original de los 90, yo creo que aquí gana esta en este caso, porque el Pingüino en la serie original no tenía una amenaza, no era una amenaza tan palpable ni tan macabra. El segundo episodio, el centrado en Basil Karlo, Clayface, creo que es uno de los mejores de esta primera temporada, que ya se ha confirmado que hay una segunda, que por cierto, esta serie está siendo un éxito en Amazon Prime y me alegro mucho porque mucha gente la tachó de malísima y tal, y joder, es que no es lo mismo que de los 90, aceptarlo, aceptar que es otra cosa y aceptar que la de los 90 es la mejor del mundo y ya está, y disfrutar esta como otra cosa. Hay cosas que no me terminan de convencer, pero no quita que creo que es una serie que está muy bien, y creo que uno de los mejores capítulos es el de Clayface. Creo que el misterio está muy bien llevado, todo el drama de Basil Karlo está súper bien trabajado y todo el enfrentamiento incluso con Batman al final subiendo esas escaleras peleando con las espadas recuerda mucho a lo que vimos también en los cómics y hace un gran homenaje también
al cine mudo, que era un poco lo que trabaja el personaje de Basil Karlo también en los cómics, y todo su drama está, creo que, muy bien llevado. Aparte que es un capítulo que, más allá del misterio, tiene bastante de terror y el personaje lo requiere. El tercer capítulo, centrado en Catwoman, la verdad es que a mí me dejó un poco flojo. No por el hecho del atuendo de Catwoman y el diseño, que es, de nuevo, más llevado al clásico, sino porque Catwoman en sí no me transmitió lo que me tenía que transmitir. Creo que es una femme fatal y que siempre hace que Batman pierda la cabeza y que no esté a donde tiene que estar. Y no es un personaje que creo que consiguió llevar a Bruce, a Batman, a esos terrenos. Y su presentación se me hace un poco rápida y tampoco me gusta, la verdad, es que su acting vocal y su trama me parece muy floja, y comparándola, lo siento de nuevo, con el doble capítulo de la serie original, obviamente gana, pero por 1000, la Catwoman de los 90. Un detalle que quiero comentar es que me gusta mucho cómo se ha dado protagonismo a los personajes de Montoya, de Bullock y de Flash, porque Flash es un personaje que no salía de la serie original, sí que era importante en los cómics de Batman, particularmente un enfrentamiento que tenía con Gordon cuando Gordon aún no era comisario, estoy hablando de los cómics, y aquí Flash y Bullock hacen una especie como de equipo dentro de la policía de Gotham, y es un equipo bastante corrupto. Y aquí Bullock sí que es un tío despreciable, porque en la serie original era un policía que, bueno, a veces no seguía las normas y era un poco, pues, cerdo y misógino, pero era un buen tío, ¿vale? En el fondo. Y aquí los personajes de Bullock y Flash intentan ser unos antagonistas al orden que intenta mantener Gordon, y también a la corrupción contra la que está luchando Batman. Entonces creo que es una reinterpretación, particularmente de Bullock, interesante, que le hace más villanesco. Y en cuanto a Montoya, que es un personaje que creó Paul Dini, uno de los mejores escritores de Batman de la historia, que participó en la serie de los 90 y en otros muy buenos cómics de la etapa de los 2010, más o menos, cuando Grant Morrison también estaba en la serie regular de Batman. Paul Dini creó tanto a Harley Quinn como a Montoya, y Montoya en esta serie tiene un gran protagonismo. No es solo una oficial de policía, sino que desde el minuto 1 es una detective. En la serie original pasaba a ser detective en las nuevas aventuras de Batman. Aquí ella es, desde el minuto 1 tiene esa posición, y es fundamental en cómo se desarrollan muchas de las tramas, y me gusta su personaje. Su personaje es abiertamente homosexual, también en los cómics. De hecho, es algo importante para mucho desarrollo dentro de grandes historias como, por ejemplo, Tierra de Nadie. Y aquí el tema de su sexualidad también importará de cara a algunas tramas, pero más allá de eso, ella como profesional, como detective y como personaje que aporta narrativamente, creo que ha sido una buena adaptación, y me alegra que le den más protagonismo, que se lo merece. En la serie original no tenía tanto, en los cómics sí, y aquí pues hace un homenaje un poco a toda esa trama que tenía en los cómics. Y en cuanto a Arkham, quería comentar que me resultó muy raro que no veamos ese Arkham, que es una especie como de castillo gótico envuelto en tinieblas y que da miedo que te cagas y los pasillos son oscuros, como el expresionismo alemán, ¿no?, como teníamos en la serie original, sino que aquí Arkham es una institución pues bonita, con pasillos blancos, como todo bien y agradable, y contrasta obviamente con lo que sabemos que ocurrirá seguramente en Arkham, a ver hasta dónde llega la segunda temporada. Y a lo mejor es que Arkham en algún punto se va a la puta mierda, y podría ser un giro interesante de ver la transición de esta institución que está en un estado de esplendor y terminar en ese aspecto terrorífico clásico de Arkham. El cuarto capítulo, el enfocado en Firebug, creo que también es uno de los mejores de la serie. A nivel musical, que la música, por cierto, no para en esta serie. La música en este episodio llega a un punto muy alto. Su personaje realmente da mal rollo, y me encanta cómo aquí la corrupción de este equipo de Bullock y Flash afecta mucho a la trama, y a dónde se puede llegar, en este caso, cuando quieren cazar a Batman, ¿no? La policía quiere cazar a Batman, y estos tíos, con tal de conseguir el éxito y el poder y el control sobre Gordon, por ejemplo, son capaces de manipular a un psicópata, a un hombre que no está de acuerdo, que es un piromano, y a lo que conlleva todo eso. Y que incluso en este capítulo tenemos también grandes homenajes al Batman año 1 de Frank Miller, que también vimos elementos parecidos en el Batman Begins de Christopher Nolan, o en Batman La Máscara del Fantasma, con esa policía persiguiendo a Batman. Aquí hay elementos parecidos, y me gusta cómo se refuerza la relación entre Bruce, Batman y Gordon. Y sinceramente, ver a Firebug mirando a los niños en llamas es una cosa que no se me va a olvidar en mucho, mucho tiempo. El quinto capítulo es uno de los capítulos más controvertidos. ¿Por qué? Porque estamos hablando del personaje de Harley Quinn, que es uno de los personajes más queridos, creada a través de Paul Dini, ¿no?, a partir de ideas suyas para la serie original. Y de ahí, bueno, pues se ha convertido en un icono en los cómics. Ha habido películas propias, ya sabéis. Tenéis hoy, por cierto, de Aves de Presa, Harley Quinn
en el canal y de todo el universo extendido de DC. Y entonces me gusta porque este personaje de Harleen Quinzel la han ido presentando a lo largo de episodios. La han presentado como una psicóloga que, por ejemplo, también ha psicoanalizado a Bruce Wayne y que él ha conseguido mandarla un poco a la mierda antes de que ella pudiera descubrir que él es Batman. Pero por determinadas circunstancias Batman tiene que volver a investigarla y descubren cosas bastante interesantes. Y también me gusta cómo Montoya cae en esta investigación porque mantiene una relación, hay una pequeña cita, ¿no?, previa con Harleen, porque las dos son lesbianas, y me gusta cómo eso afecta a nivel personal también a lo que ocurre en el episodio. Y el diseño nuevo de Harleen, de Harley Quinn, me gusta. Me parece que es muy terrorífico, contrasta mucho con el clásico suyo que es súper exagerado, súper extrovertido y que no calla. Aquí me gusta que ella sea como muy tenebrosa. No es mi favorito, pero me parece una reinterpretación interesante. Y todo el tema del macabro absoluto de tener a sus pacientes a los que no puede curar en ese sótano y que les está obligando a vivir sus obsesiones, me pareció mal rollero que te cagas. Y la música también me pareció que estaba muy bien. Y ese encuentro final era súper hitchcockiano de Bruce Montoya y ella en esa mansión en las colinas. Parecía que estabas viendo con la muerte en los talones o algo así. Entonces sí que creo que hay una reinterpretación que a mí particularmente me gusta y unos homenajes al cine que, por ejemplo, a mí me pareció de Hitchcock y demás. Y creo que ha sido una apuesta arriesgada que no va a gustar a todos, pero que yo he salido contento. Y después hay algunos personajes que no están saliendo pero que sí que están haciendo referencias, como por ejemplo Harley nombra a su compañero el Dr. Crane, que como muchos sabéis el Dr. Crane será el futuro espantapájaros que muy posiblemente le veamos en la segunda temporada. El sexto capítulo, Night Ride, habla de un personaje que es un fantasma y que ha salido de los cómics de Batman, pero yo no tenía ni idea. Y me ha gustado sobre todo cómo contrasta la alta clase de Gotham con la gente pues con menos recursos, y es un poco de lo que habla el capítulo, al igual que también expande un poco y avanza la historia de Harvey Dent en su campaña, ya no solo como fiscal de Gotham, que por cierto tenemos a Bárbara Gordon, no como la hija solo de James Gordon, sino como una abogada que tendrá sus rifirrafes con Harvey Dent, y creo que es un giro interesante porque nunca hemos tenido una Bárbara Gordon abogada, y el choque de ideas con Harvey me resultó curioso. Pero Harvey, aparte de ser fiscal, está haciendo una carrera política dentro de Gotham, como ya hemos visto también en El Caballero Oscuro de Dark Knight de Nolan, o como vimos en la propia serie original de los 90, y vemos también qué puntos empieza a tocar Harvey y cómo se le empieza a distorsionar esa idea de la política con tal de conseguir el poder, y me pareció interesante. Y respecto al personaje, es un personaje que es mágico, ¿no? Y es la primera vez que este Batman de este universo, de esta serie, se encuentra con un elemento así. Y me pareció curioso cómo van sucediendo las cosas y que se encuentra con este hombre que se llama Obadiah, ¿no? Creo que es, bueno, pues como un hombre místico y demás. Lo único que me choca de este episodio, aparte que me gusta cómo avanza la relación con Pennyworth, ¿no? Con Alfred, es que Bruce y Alfred y toda esta gente como que no se sorprende mucho a nivel de que hay un puto fantasma real y tema fantástico, ¿no? Se normaliza todo demasiado y creo que tendrían que estar muchos más expuestos a la sorpresa, como lo hemos visto en la serie original o en otros medios. Aquí me parece como que lo normalizan. Aquí me parece que todo es como muy ok, pues mira, hay fantasmas en el mundo. Y este capítulo no me terminó de convencer del todo, aunque la idea estaba bien, un poco por esto. El séptimo capítulo se centra un poco en que hay una especie de amenaza contra el personaje del comisario Gordon y un montón de asesinos a suelo intentarán acabar con su vida. Me parece una trama interesante. Tenemos también un primer acercamiento a Deadshot, personaje clásico de los cómics, y también introducen uno nuevo que es Onomatopeya, que visualmente me gusta, me recuerda un poco a ese Rorschach de Watchmen, pero sí que es cierto que su característica, cada vez que diga algo haga como ruidos de onomatopeyas, en plan pum, pam, pum, pim, plam, me pareció un poco cutre y me rompe un poco con toda la estética y todo el tono de los capítulos anteriores. Y otro personaje que aparece en este episodio es el personaje de Corrigan, que es un personaje muy importante en una parte de los cómics, en una etapa de los cómics que era la de Gotham Central, que estaba escrita por Ed Brubaker y Greg Rucka. Y se me olvidó comentar que en esta serie Ed Brubaker también está en labores de guión en algunos episodios, y creo que se agradece y creo que mete a alguno de sus personajes y alguna de sus tramas, y se nota mucho porque esta serie tiene un gran enfoque en la policía de Gotham y es algo en lo que Bruce Baker pues obviamente tiene mucha experiencia. Pero en esta historia me gustó el trabajo de cómo al final pues Corrigan era un personaje corrupto y que estaba detrás y que no querían acabar con Gordon sino con Bárbara, porque Bárbara en esa lucha, ¿no? Y es lo que habla todo el rato de este capítulo, en esa lucha de hay que defender a la gente, a uno de los que defiende, y parece que no, pues después le ponen una amenaza contra su vida. La relación también entre padre e hija en este episodio es muy curiosa y creo de nuevo que narrativamente por las mentes detrás
tienen buenas ideas, solo que en algunos puntos, como en el caso de Onomatopeya, no terminan de funcionar. El siguiente capítulo, el capítulo 8, es un capítulo raro, porque tiene elementos clásicos de la mitología de Batman, como puede ser el circo, que sabéis que afecta mucho a Dick Grayson, porque él era del circo, los Flying Grayson, el asesinato de sus padres, también el tema de Killer Croc. O sea, el circo siempre ha estado también un poco relacionado en el lore de Batman. Y aquí tenemos una historia en la que hay una niña bastante macabra que al parecer está como absorbiendo la vida de otros seres, y particularmente de niños, lo que es bastante turbio. De nuevo tenemos un capítulo relacionado con temas de magia, con temas fantásticos, y de nuevo Batman no se sorprende tanto como creo que debería sorprenderse, y otros muchos personajes. Pero esto no es lo más raro y lo más curioso de este episodio. Para mí lo más raro y lo más curioso de este episodio es que empieza el episodio y veo a dos niños, y uno de ellos veo el diseño y digo, pero este niño es el mismo puto diseño que el de Dick Grayson cuando era un crío en la serie animada de los 90. Y estaba rayado, estaba diciendo, hostia puta, ¿qué está pasando? Es un homenaje que pretende hacer Bruce Timm. Y en parte sí que es un homenaje, porque aparecen muchos niños a lo largo de este episodio que forman parte de las bajas de esta niña con poderes, y todos estos niños tienen los nombres de los sidekicks de Batman a lo largo de las cómics, de las películas, de las series y demás. Entonces muchos de los diseños y tal recuerdan a, pues, por ejemplo, los que vimos en la serie original de los 90, y me pareció guay. No me gustaría que fueran realmente Dick Grayson, Jason Todd, o Tim Drake, o Damian Wayne, o Stephanie Brown, pero sí que me gusta que se haga un pequeño guiño a estos personajes, y que al final todos esos niños estén sufriendo por causa de otra persona, porque al final todos estos niños, aunque Bruce les salva, también por parte de él sufren muchas bajas. Bueno, recordemos Tim Drake en los cómics, el pobre hombre, lo que sufre es innombrable. Y también destacar que en este episodio, pues Bruce está en una cita en el circo, que por cierto está más tiempo como Bruce en este episodio que como Batman, y es Julie Madison, y Julie Madison fue una de las primeras novias de Bruce Wayne en los cómics, muy importante en particular en toda la historia del monje loco y demás. Y en este capítulo también avanzamos un poco la trama de Harvey, que ya está avanzando de pasos agigantados hacia su transformación a dos caras, y cómo él ha decidido tomar algunas decisiones un poco cuestionables y relacionarse con Rupert Thorne, que es un jefe mafioso clásico de los cómics, y también lo tuvimos en unos capítulos muy importantes en la serie de los 90, y que particularmente él también fue la causa de la transformación de Harvey en dos caras. Y aquí parece ser que vamos un poco por el mismo camino. Pero es que no solo se queda en estos episodios, sino que tenemos aún más guiños, aún más homenajes, cuando aparece la doctora Tompkins, que es la que se está encargando de todos estos niños desaparecidos, y como sabéis, la doctora Tompkins es importantísima en la historia de Batman. Es esta mujer que tiene un hospital benéfico en el Callejón del Crimen, en uno de los barrios más pobres de Gotham, y ayuda a la gente, y que también tiene una relación con Bruce, ya que le ayudó desde que él era niño, y es una figura materna muy importante para Bruce, y también le ha cuestionado mucho cómo él ha usado, cómo ha utilizado de compañeros a estos críos o a estos jóvenes. Entonces meterla en este episodio creo que es algo muy inteligente, y para los que no conocen a Batman o su universo de cómics, pues la verán como un personaje interesante, pero para los que hemos visto más contenido, hemos leído más, veremos que hay grandes guiños. Esta serie no solo al contenido animado y a otros medios como por ejemplo películas, sino obviamente al cómic clásico. Y después, tres guiños que me parecieron también simpáticos: es que aparece Killer Croc, pero en una versión aún como Waylon, ¿no? Aún como un tío que no está tan transformado en cocodrilo. Aparece una referencia al Fantasma Gris, que es uno de los mejores capítulos de la serie de los 90. Y la niña que finalmente frena a la niña que está consumiendo a los otros críos es Carrie, y obviamente es Carrie del El Caballero Oscuro Regresa, el gran cómic de Frank Miller. Entonces creo que es un capítulo muy bonito a nivel de homenaje, particularmente de todo el universo de Batman, y particularmente al mundo infantil y a todo lo que rodea, porque la infancia, como sabéis, es tremendamente importante en la historia de Batman. Y terminamos el capítulo obviamente con una mala decisión de Harvey, que le conlleva una respuesta, y esa respuesta es ácido en el baño, y le tiran en la cara. Y obviamente después de ahí pasamos a verle como dos caras. Sí que es cierto que en los cómics eso no ocurre en un baño, sino que ocurre en el juzgado, cuando los Maron, y si no me equivoco, le echaban ácido en la cara. Y en las películas del Caballero Oscuro era el Joker que con la manipulación pues le termina quemando la cara con gasolina. Siempre me ha gustado más la historia de los cómics, y aquí es relativamente parecida, pero de nuevo ya en el capítulo 9 y 10, que se centran particularmente en dos caras, capítulo doble, el único capítulo doble, es que
Este es el gran problema de la serie, porque como he dicho, hay capítulos que me han gustado, sobre todo el de Firebug o el de Clayface, y otros capítulos que me han parecido interesantes y que me han gustado algunos elementos y demás. Pero cerrar la serie con un capítulo doble de 2 caras y que no tenga la potencia que se merece, y siempre lo he dicho, mi personaje favorito siempre ha sido 2 caras, mi villano favorito de Batman, y entonces me sentí un poco decepcionado porque no es equiparable a la grandiosidad del doble capítulo de la serie original. Aquí de nuevo la voz, lo siento mucho por el actor de doblaje, pero no me termina de convencer ni como Harvey ni como 2 caras. Tiene una cruzada de acabar con todos estos villanos, con todos estos mafiosos, con toda la criminalidad de Gotham por esa obsesión, y se está convirtiendo él en ese monstruo. Eso está bien dentro del episodio, pero de nuevo creo que su psicosis no está bien trabajada y me dejó bastante flojo todo este final, más allá de hacer un guiño al tema de la bat señal, ¿no? De que al final Batman se puede comunicar por un teléfono y le dicen, ¿cómo quieres que me comunique con una puta luz? Me recordó un poco a los X-Men de Bryan Singer con lo de que esperabas expandáis amarillo, y uno de los grandes errores, aunque tiene un arco narrativo, y es salvar a Bárbara, ¿no? Cuando él están a punto de dispararle por la espalda a Bárbara y él salta, ¿no? Harvey, y recibe el disparo y al final muere en los brazos de Bárbara. Está bien a nivel de arco del personaje, pero cargarse a Harvey, siendo uno de los personajes más interesantes, me parece un crimen. Como también me sentí un poco eso cuando vi El Caballero Oscuro de Nolan, la verdad, aunque tenía sentido a nivel narrativo, y aquí también ocurre. Y lo que me molesta más no es el hecho de que maten al personaje, sino de que no le han hecho honor. Porque en la de The Dark Knight, aunque no es exactamente igual, el Harvey de los cómics no es el Harvey de la serie de los 90, me gusta mucho y sí que hace honor al personaje con ese gran monólogo que monta con el hijo de Gordon y demás. Aquí no siento eso y me da un poco de rabia. Y después, cuando cierra la serie, que tenemos ese plano de Bruce Wayne mirando, ¿no? a Rupert Thorne, que parece que Rupert Thorne está en la mansión Wayne, ¿no? Parece que estamos viendo de nuevo año 1, y mira al otro lado y vemos a Batman encima del edificio, que siempre estará vigilándole porque sabe que ha sido él el que ha acabado con Harvey, el que le ha liado con todo esto, pero no pueden demostrarlo del todo. Y le vemos con el relámpago, homenaje obviamente clarísimo al opening de la serie de los 90. Bruce también ya por fin dice a Alfred, no le llama Pennyworth, todo eso muy bien. Harley, por ejemplo, seguirá viva, aunque toda esa mansión colapsó, pues ese personaje volverá, lo que es muy interesante. Creo que la serie tiene potencial y puede hacer... Esta primera temporada ha tenido sus puntos altos, 2 puntos muy altos, esos 2 capítulos que he nombrado, y el resto de puntos creo que han estado normales y algunos un poco por debajo de lo esperado, pero la serie cierra con un gran cliffhanger en la escena post-créditos, y es que tenemos la primera aparición del Joker, que está experimentando con gente y con su gas del miedo, y un Joker que no le vemos sonreír, sino que le vemos casi en las tinieblas. Tengo muchas ganas de ver cómo será la interpretación de este personaje dentro de todo este tono oscuro y macabro que tiene la serie, pero me gustaría que algunos personajes que han presentado y que siguen vivos, porque ya con Harvey no van a poder hacerlo, pero me gustaría que con otros les dieran algunos giros interesantes y les dieran más profundidad. En particular, creo que el personaje de Catwoman se merece más de lo que hemos visto. Respecto a los personajes secundarios, Gordon, Bárbara, Montoya, Flash, Bullock, Alfred, creo que sí que han tenido un buen desarrollo y me ha gustado mucho la reinterpretación. La reinterpretación de algunos villanos como el de Harley, como el de la Pingüina y demás también me ha gustado bastante. Me encantará volver a ver a Basil Karlo. Es una serie que me ha dejado en un punto bajo de cara a estos 2 últimos episodios, pero si lo veo ahora en perspectiva y haciendo la crítica, creo que ha sido una muy buena temporada, ahora sí por debajo de la serie original, y es por ello que la voy a puntuar con un... Peculiar. There's something more going on here. Si vosotros la habéis visto ya y estáis totalmente en desacuerdo conmigo y pensáis que esta serie está muy por encima o muy por debajo, lo que sea, por favor también comentar, dejar ahí abajo vuestras opiniones y debatimos un poco sobre qué pensáis vosotros, qué pienso yo, cosas que se me han podido escapar o que no he llegado a entender. Y si por cualquier razón de nuevo no habéis visto nunca la serie de los 90, os recomiendo encarecidamente que empecéis con La Máscara del Fantasma, la película, que para mí es una obra maestra, y continuéis con todo el universo animado, la serie animada de Batman y demás. Cuidado, porque si la veis en Netflix, por ejemplo, que está ahora, cuando estoy haciendo este vídeo, los capítulos están desordenados, ¿vale? No tenéis que leerlos en orden de cómo se estrenaron, sino en orden de producción. Buscar una guía en internet y os ayudará muchísimo. Dentro de poco hablaré de otros contenidos también de DC. Me queda hablar de la segunda temporada de My Adventures with Superman, así como de la película animada de Watchmen. Para los que siempre estéis ahí, miles de gracias. Y para los nuevos, espero que os guste de lo que hemos hablado hoy. Y si es así, os recomiendo que os suscribáis, porque a mí me ayudaréis muchísimo y vosotros estaréis atentos a próximas novedades. Como siempre, miles de gracias y nos vemos en el próximo.